Hola chicos, vamos a hacer recordar todos los temas o conceptos de genética. Voy a utilizar el PPT, ¿ya? A ver, la semana pasada habíamos dicho que la genética era la ciencia que estudiaba la variabilidad y la transmisión de caracteres hereditarios de generación en generación, o la transmisión de la herencia a través del tiempo. La genética, conforme iba avanzando el tiempo, iba adquiriendo nuevas experiencias y nuevos conceptos, pero estas tomaron más relevancia, mayor importancia hacia 1953, cuando Watson y Crick descubren químicamente ese componente del cual se hablaba, pero no se sabía qué era. ¿Ya? Existen algunos datos importantes que debemos tener en cuenta para comprender, ¿ya? Los criterios que vamos a tener en cuenta para trabajar la herencia o la transmisión de la herencia. El primer concepto que vamos a trabajar es el concepto de ¿qué es herencia? La herencia es la interacción entre la constitución genética y el medio que lo rodea. Ahora, también debemos tener en cuenta qué es la cromatina. La cromatina es conocida también como cromosoma. La cromatina es, o digamos el cromosoma, es la cromatina condensada que se hace visible durante la reproducción. Y lo habíamos visto cuando hablábamos de mitosis y de meiosis. Entonces, la cromatina es una estructura filamentosa. Tú lo puedas saber aquí. Dice que cuando nosotros podemos extraer la porción de cromatina del núcleo de una célula y empezamos a alargarla, esta puede llegar a medir hasta 1 metro de longitud. ¿Ya? Dentro de esta se encuentra pues la información genética expresada en ácidos conocidos como ADN o ARN. Ahora, el cromosoma, ¿ya?, contiene los genes, como tú puedes ver aquí. Ese es el resultado de la duplicación y de la condensación de la cromatina durante la interfase. Está constituido por proteínas. La proteína que lo constituye es la histona y el ADN. Ahora, los cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos se forman de a par, porque uno es de origen paterno y otro es de origen materno. Morfológicamente son iguales y genéticamente son similares, y dirían que genéticamente son complementarios. Cuando se produce la fecundación y horas después de ella se produce el apareamiento cromosómico. Y cuando se va produciendo esto, se va uniendo el cromosoma 1 que deriva de papá con el cromosoma 1 que deriva de mamá. Y se produce la fusión de ellos. Y es aquí donde ingresa a tallar el concepto que hablaba Gregorio Mendel, del dominante y el recesivo. Durante ese cruzamiento habrá un gen que domina sobre el otro. Y ese que domina permitirá que sus características se expresen en ese individuo. ¿Ya? Y ahí es donde se produce pues la repitencia en ciertas características a través de la herencia, ¿no? Las características que nos pueden ser parecidos entre hermanos, entre padres o hijos, o que nos pueden ser parecidos a los abuelos. A través de la herencia nosotros podemos mostrar cierto rasgo similar, parecido al de nuestros antepasados. Luego, ¿qué es un gen? Un gen es un segmento de ADN. Aquí está el ADN y esta porción, solo esta porción viene a ser un gen. Entonces, un gen es un segmento de ADN. Pero a este segmento de ADN también se le conoce como la unidad de la herencia. ¿Cuál es la unidad de la herencia? Un gen. ¿Y qué es un gen? Es un segmento, una porción del ADN.
Ahora, ¿qué es el locus? A veces se ha mencionado qué es el locus y qué es el loci. El locus es el espacio físico donde se encuentra un determinado cromosoma. Aquí podemos ver. Y loci, ¿qué es? El conjunto de locus. Esta teoría debe recordar especialmente los chicos que van a dar un examen en el cual las preguntas de ciencia son en mayor número, ¿no? Y son mucho más específicas. Luego, también tengo que tener en cuenta el término alelo. El alelo se va a representar con letras, ya sea letras mayúsculas o letras minúsculas. Estas son las posibles variaciones de un determinado gen, ¿ya? Y para una determinada característica. El alelo dominante se representa con letra mayúscula y un alelo dominante puede estar incluido o podemos expresar a través de ella a un homocigote dominante o a un heterocigote. Dentro de un alelo recesivo, que es el que se expresa con letra minúscula, se expresa o se representa al homocigote recesivo. Otra característica que debemos tener en cuenta es el genotipo. ¿Qué es el genotipo? Es el conjunto de genes que contiene un individuo, ¿ya? Y estos genes, desde luego, tú ya sabes que son heredados de generación en generación. Ahora, estos genes pueden ser homocigotes. Si son homocigotes, ambas letras van a escribirse de igual forma. Recordemos que un cromosoma se expresa a través de dos alelos, uno de paterno y el otro materno. Por eso cuando yo lo represento debe estar representado de aparte. Si es homocigote, ambos serán iguales. Si es homocigote dominante, se representa con letras mayúsculas, y si es homocigote recesivo, con letras minúsculas. Pero también puede ser heterocigote. Homo viene del prefijo igual y hetero diferente. En este caso, se representa con una letra mayúscula y la otra minúscula. Al heterocigote también se le llama híbrido. Ahora, aquí está, ¿no? Los homocigotes son alelos iguales. Si son dominantes, se expresan con letra mayúscula. Si son recesivos, con letras minúsculas. El heterocigote o híbrido se representa una letra mayúscula y la otra minúscula. Cuando representamos a los heterocigotes, si bien es cierto, son alelos diferentes, para representarlos tengo que utilizar la misma letra, mayúscula y minúscula. Si yo cruzo con otra letra, si estoy tratando, por ejemplo, de la segunda ley de Mendel, va a ser muy complicado la interpretación de mis datos. Siempre voy a utilizar la misma letra, ¿no? A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, C mayúscula, C minúscula, dependiendo de la letra que estoy utilizando para expresar el carácter. Luego tenemos a... ¿Qué es el fenotipo? El fenotipo es la expresión del genotipo por la intervención del medio ambiente. Estas expresiones pueden ser externas, o por ejemplo, el color de ojos, la estatura, el color de piel, la textura del cabello, etc. Y dentro de las características internas, por ejemplo, puede estar los tipos de sangre. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Se expresan así. Yo puedo decir, ¿no? El flor roja, flor blanca, flor amarilla, flor verde. Es la expresión del genotipo. Yo lo describo. Ya. Ahora, estos nuevos conceptos deben ser de dominio suyo, porque ese es el lenguaje que vamos a utilizar para describir, para interpretar un problema en genética. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de genética, tenemos que mencionar pues a Gregorio Mendel. Y Gregorio Mendel es el padre de la genética. Un momentito, chicos.
Mario Mendel va a describir dos leyes. Algunas literaturas nos dicen tres leyes, pero es que están interpretando. En el caso de la primera ley, hay dos interpretaciones del tablero de Punnett. Hay que tener en cuenta eso. Solo existen dos leyes de Mendel. La primera ley de Mendel es llamada también ley de segregación o monohibridismo. Este prefijo mono nos habla de uno. Eso quiere decir que durante la primera ley de Mendel solo voy a cruzar una característica. Puede ser, por ejemplo, textura de pelaje, por ejemplo, una oveja de pelaje blanco con una oveja de pelaje negro. Puedo hablar una planta de flor amarilla con otra planta de flor verde. Puedo decir una planta de tallo alto, otro de tallo. Solo voy a cruzar una característica. Por eso se dice ley de segregación o monohibridismo. ¿Qué nos dice esta ley? En este esquemita tú te vas a dar cuenta, ¿ya? ¿Qué dice esta ley? Dice, al cruzar dos líneas puras que poseen variación para un carácter, en la primera generación todos los descendientes adquirirán la característica del dominante. Y al cruzar los híbridos de la primera generación entre sí, el carácter dominante se expresará en proporción 3:1. ¿Cómo es esto? Míralo. Yo tengo una planta de flor amarilla, que esta es dominante, esta es homocigote dominante, porque están hablando de una raza pura. Se va a cruzar con otra planta de flor verde, pero esta flor verde va a ser homocigote recesivo. Está representado con letra minúscula. Entonces yo cruzo una planta de flor amarilla con otra de flor verde. Sus genes van a estar por separado, A mayúscula, A minúscula. Ahora, en este tablerito de Punnett, que es como un tablerito Michi, voy a colocar hacia la parte superior, por ejemplo, los genes dominantes. Acá está A mayúscula, A mayúscula. Y al costado voy a cruzar los genes recesivos, A minúscula y A minúscula. Ahora los voy a cruzar. Siempre primero se coloca el gen dominante. Primero se menciona el gen dominante. ¿Ya? Por eso va mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula y mayúscula, minúscula. Estos 4 hijos de la primera generación, según esta representación, tienen un gen dominante. Y al tener solo un gen dominante, estos 4 hijos van a adquirir la característica del dominante. Es decir, que estos 4 van a ser amarillos. Según el fenotipo, que es lo que vamos a ver, van a ser flor amarilla. Pero según el genotipo, van a ser heterocigotes, porque ha resultado de este cruce, mayúscula y minúscula. Según esta ley, primero cruzo a las razas puras y tengo 4 heterocigotes. Voy a tomar solo 2 de ellas y las voy a cruzar aquí. Heterocigote, heterocigote. Pero como el dominante es amarillo, ambas flores van a ser amarillas. Las voy a cruzar. Ahora serán A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Al cruzarle, yo voy a observar que las 4 flores ya no son iguales. Fenotípicamente, 3 son iguales y una diferente. Pero genotípicamente hay 3 posibilidades. Por ejemplo, si yo cruzo este A con este A, me va a dar un homocigote dominante. Si cruzo este A mayúscula con A minúscula, me va a dar un heterocigote, un híbrido. Igual, A mayúscula, minúscula, un híbrido. Y me doy cuenta que aquí, para el cuarto cruce, se va a expresar la característica recesiva y va a ser homocigote recesivo. En la primera generación, yo no vi ningún verde. Pero para la segunda generación sí se expresó el color verde. Y ahora dice, si cruzamos dos híbridos, vamos a tener una proporción de 3:1. ¿Qué quiere decir? 3 dominantes, un recesivo.
3 dominantes de color amarillo y un verde de color recesivo, un verde que es homocigote recesivo. Eso dice la primera ley de Mendel. Fácil, si cruzamos dos líneas puras, en la primera generación todos van a ser iguales. Pero ¿cómo son? Híbridos. Si cogemos dos de estos híbridos y los cruzamos, se va a cumplir la proporción 3-1. 3 dominantes, un recesivo. Eso dice la ley de Mendel. Pero en la primera ley de Mendel se van a cruzar dos razas puras. Es como si yo cruzara, un perro totalmente fino y otro perro totalmente chusco. Ya yo, por ejemplo, estoy haciendo estoy cruzando a mi perrito de raza y de pronto me descuidé y un chusquito cruzó a mi perrita. Si yo estuviera analizando la teoría de Mendel, diría, en este primer cruce, todos me van a salir igual al dominante. Y de repente, en este momento, el dominante va a ser la raza fina, ¿no? Pero en el segundo, si yo cruzo a esos hermanitos, recién se me expresaría el gen recesivo que vendría a ser el chusco. ¿Ya? Entonces, de dos razas puras, todos van a tener las características del dominante. Pero genotípicamente, ese dominante no es homocigote dominante, es heterocigote. Tiene reservado ahí el gen recesivo. Pero si en la segunda yo cruzo, el resultado de esa segunda generación sí va a ser diferente, 3-1. Va a haber una posibilidad de expresión del gen recesivo. Ahora, la primera ley de Mendel solo se da cuando se cruza una característica. En esta característica nosotros hemos cruzado el color, ¿ya? Pero Mendel sigue haciendo sus cálculos y luego él propone una segunda ley y es un tanto más compleja. En la segunda ley de Mendel, que se llama ley de la segregación independiente o de la herencia dihíbrida, este prefijo di me indica 2. Entonces yo voy a tener 2 híbridos o doblemente híbrido. Dice, al cruzar 2 individuos que difieren en 2 o más características, esto se transmite como si estuvieran aislados unos de otros, de tal manera que en la segunda generación los genes se recombinan de todas las formas posibles. Acá se cumple una proporción de 9, si tú cuentas acá, 9, 3, 3, 1. Acá me olvidé colocar de que en esta segunda generación se forma la proporción 9, 3, 3, 1. ¿Cómo ven? Yo voy a cruzar, según este ejemplo, presta atención, voy a cruzar la característica color y voy a cruzar la característica forma de la semilla. El color va a ser amarillo y verde y la forma de la semilla va a ser liso y rugoso. ¿Ya? Entonces, esta plantita va a ser amarillo y de semilla lisa. Este va a ser verde y de semilla rugosa. Este de acá es doblemente homocigote para las dos características. Y este es doble recesivo para las dos características. Cuando yo separo sus alelos, esto se combina así, mírame. Este con este y este con este. Y este con este y este con este. De tal manera, de esa combinación, como son híbridos, los 4 que van a salir de ahí van a ser AB. Y acá igual, ¿no? A con B, A con B. Y para el otro también. A con B, A con B. Y los 4 van a ser de este tipo. De este cruce, de este primer cruce, yo voy a tener un doblemente híbrido. Porque voy a cruzar los primeros con los segundos. Entonces, ¿qué me va a salir? Híbrido para el color, híbrido para la forma, para la textura. Entonces, este me va a salir amarillo y liso. ¿Pero por qué? Porque basta que tenga un alelo dominante para que adquiera la característica del dominante. Ahora, si yo cruzo estos doble heterocigotes, porque los
En este caso ya no se forman 4 hermanos, se forman 16 hermanos. Los 16 me van a salir doblemente heterocigotes. Y yo los voy a cruzar acá, solamente a 2. ¿Ya? Ahora, esto se cruza pues A con B, A con B, A con B y A con B. Y me van a salir así. 4 y 4. Ya, estos 4 los voy a poner arriba. Este de acá es, por ejemplo, yo podría decir, este es un alelo para color amarillo liso. Este es para color amarillo rugoso. Este es para color verde liso y este es para color verde rugoso. ¿Ya? Y acá también. Amarillo liso, amarillo rugoso, verde liso y verde rugoso. Estoy sacándolos de acá. Ahora, al cruzarlos, me va a salir una combinación variada. Y proporcionalmente, ¿qué es? 9, 3, 3, 1. Pero ¿cómo es el 9, 3, 3, 1? Este de acá, por ejemplo, será amarillo liso. Este de acá será amarillo liso. Este de acá será amarillo liso. Amarillo liso. Amarillo liso. Amarillo liso. Amarillo liso. Amarillo liso y amarillo liso. Basta que tengan un alelo dominante. Pero este de acá es amarillo rugoso y amarillo rugoso. Y este de acá es verde liso, verde liso, verde liso. Y este de acá es verde rugoso. Entonces, para la segunda ley de Mendel dice, si yo cruzo 2 líneas puras para 2 características a más, en la primera generación los individuos van a ser todos iguales, pero también todos van a ser heterocigotes. Pero en este caso, como estoy cruzando 2 características, serán dihíbridos, o sea, doblemente híbridos. Y tú lo puedes ver para A y para B. Si yo cruzo estos dihíbridos, voy a tener estos alelos. Y del cruce de estos alelos va a haber una variedad de hijos. Pero ¿cómo? ¿En qué proporción estaba esa variedad de hijos? 9, 3, 3, 1. En la primera ley, ¿qué proporción se repite? De 3 a 1. Aquí se repite 3, 9, 3, 3, 1. Pero sí, la primera generación de las razas puras nos da híbridos y aquí nos da híbridos. Eso es lo que dice Gregorio Mendel. Y eso estoy tratando de sistematizarte para que tú puedas entender de manera fácil, de manera simple. ¿Ya? Ahora te voy a pasar algunos ejercicios, pero yo quiero que tú seas muy observador, muy analítico. Estos problemitas no son nuevos para ti, ¿ya? Entonces vamos a ver cuán preparados estamos, ¿ya? Vamos a detener.